En esta parte dedicada pues, al control de calidad de estructuras de hormigón, vamos a ver lo específico que nos dice el título 2 del nuevo código estructural respecto a la gestión de la calidad de un proyecto de estructura de hormigón. En el capítulo correspondiente del título 2, pues aquí ya nos indica los niveles de control de proyecto que tenemos y nos dice que cuando la propiedad pues, quiera realizar el control del proyecto tendrá que elegir un nivel de control, ni el control normal o el control intenso. ¿Vale? Y nos dice también que la entidad de control pues, identificará lo que deba comprobarse y desarrollará, según el tipo de obra, una pauta de control como la que se recoge en el anejo 3, que ahora revisaremos por encima qué es lo que nos dice. Y también nos dice que se comprobarán el 100% de los elementos sometidos, tanto a torsión principal y también pues, los que sean susceptibles de roturas frágiles o que tengan detalles con pues, al vacío, nudos complejos, transiciones complicadas, es decir, que cualquier elemento que sea singular y por naturaleza complejo, pues deberá comprobarse independientemente de lo que nos dice la tabla correspondiente de este título. Aquí, estas son las comprobaciones que nos indica el anejo 3, que al final este anejo nos especifica las comprobaciones que tendríamos que hacer para cumplir con un control adecuado del proyecto en todos los documentos del proyecto. En este caso, pues en la memoria o anejo de cálculo, pues ya nos dice que debemos verificar la definición geométrica, pues que las acciones son congruentes, que en caso de que sean relevantes se consideran las acciones adecuadas ante el proceso constructivo, respecto a propuesta estructural, a los modelos que son utilizados si son adecuados, luego respecto al cálculo de esfuerzo, pues diferentes aspectos, pues como las combinaciones de acciones, si se incluyen todas las relevantes, si las no relevantes no se incluyen, etcétera, si los coeficientes de ponderación son los adecuados, si los métodos de cálculo también son adecuados, se tiene que verificar pues, también que las entradas de datos en el programa que se haya utilizado son correctas, también lo mismo con las salidas, si se ha considerado el proceso constructivo y dentro de la comprobación de estados límites, pues un poco similar. Es decir, el comprobar que todo esté bien, pues el comprobar que los resultados de cálculo y los esfuerzos pues son compatibles, es decir, más allá de lo que nos arroje el programa, pues hay que ser capaz de verificar si esos resultados son ya no adecuados, sino consecuentes, es decir, que no haya habido ningún error interno del programa o de aplicación de cargas, que se han introducido bien las características de materiales, que el dimensionamiento pues, se ha realizado adecuadamente, que se ha considerado durabilidad, resistencias a fuego, a seísmo, a fatiga, que se han dimensionado los aparatos de apoyos, que todos estos dimensionamientos son acorde con los modelos y pues una serie de comprobaciones también pues, con el informe geotécnico, etc. Luego también pues, con los planos, que es lo que nos exige, pues que comprobar si se han respetado los resultados del cálculo de esfuerzos y del dimensionamiento, es decir, si lo que nos dice el programa que nos ha dado de salida dimensionado de vigas, de pilares, de cualquier elemento, pues se equivale a los planos que vienen en el proyecto. Y lo mismo que no haya diferencias entre distintos planos, en caso de que pueda aparecer un mismo elemento en varios, pues que todo cuadre perfectamente. Y luego, en el pliego de prescripciones técnicas, pues aquí nos dice que se debe verificar que este documento sea particularizado para la obra en cuestión, ¿vale? Que refiere a las normas de control y criterios de aceptación actualizadas y que incluya un plan de control específico para la obra. Es decir, que haya congruencia con memoria, anejos y planos, que especifique bien las tolerancias para los elementos acabados y que luego pues, también sea consecuente que las definiciones de partidas de obra y todos los elementos y materiales con el presupuesto. Vale, eso es. Muy bien. Y estas son un poco pues, la tabla ya más adornada, que es la que nos pone el código, que ha cambiado con respecto a la anterior instrucción y en la que nos dice pues, los elementos que hay que comprobar y en qué cuantía respecto para cumplir con el nivel de control normal intenso. Pues en este caso, esta primera parte de cimentaciones, pues ya vemos que nos incluye zapatas, losas. Curiosamente, incluyen cepados cuando realmente están fuera del ámbito de aplicación del código, con lo cual seguramente en una versión ya
revisada del BOE, presumiblemente esto quedará eliminado. Pero bueno, lo incluyo por no modificar la tabla. Lo mismo con muros de contención y muros de sótano. Nos dice pues cuánto el porcentaje de estos elementos que tendremos que comprobar y luego pues también un mínimo. Es decir, que por muy poco, si tenemos muy pocos, pues al menos tenemos que comprobar, pues en este caso, 3 de cada uno. Aquí tendríamos la parte de puentes, ¿vale? En la que pues, vemos estribos, pilares, distintos tipos de tablero, otros distintos elementos y lo mismo. El número de ellos que tenemos que comprobar para cumplir con el nivel de control normal o intenso de proyecto y también en caso de que y el mínimo cuantificado, ya no el porcentaje. Y luego, pues esto sería pues, en edificación o en obras generales. ¿Vale? Con lo cual aquí vemos que nos incluye pues, muros, alcenas, zunchos, costillas, brochales, escaleras, los así forjados tanto bidireccionales y bidireccionales, y aquí ya nos va diciendo, pues, para cada uno de ellos, pues, en caso de recuadros, de tramos, lo que tenemos que verificar. Y luego para elementos singulares, ¿vale? Elementos singulares que no sean específicamente los de alta complejidad, que es lo que volvemos a poner aquí, que no sean pues, sometidos a adopción principal, etc. Pues anclajes, de pretensado, de tirantes, algunos nudos de empalme o también pues, elementos auxiliares como apeos, pilonos para tirantar en puentes, pues nos dice también el porcentaje a revisar para cumplir con nivel de control normal intenso y el mínimo. Y también nos especifica la documentación que la entidad de control tiene que entregar a la propiedad para también ella misma, pues no se puede salvar de lo aplicable a otros agentes, tiene que aportar documentación para probar que ha realizado su trabajo. ¿Vale? Pues en toda esta documentación tendrá que venir reflejado todos estos datos. Los datos de la propiedad, de la entidad de control, la identificación del proyecto, la del nivel de control, el plan de control, las comprobaciones que se han realizado, resultados, la relación de no conformidades o reservas técnicas efectuadas, luego la valoración de todas estas no conformidades y luego las conclusiones, donde tiene que especificar claramente pues, las líneas rojas de algún elemento que no haya cumplido o las recomendaciones para garantizar un mejor nivel de seguridad de algunos elementos. Y luego también, pues, una vez se han emitido esas no conformidades, pues entonces la propiedad comunicará pues, el veredicto al autor del proyecto que podrá o subsanarlas o, en caso de que considere que no es que eso está no subsanarlo, en caso de que haya sido un error, obviamente, y si no ha sido un error, pues puede presentar un informe justificando su solución de cara a la entidad de control para que lo evalúe y en ese caso, pues si lo acepta, pues se daría por bueno el elemento. Y esto sería todo de la parte de control de proyecto, que es algo que siempre ha estado de forma breve en todos estos códigos, pero que se le ha dado una mayor importancia que en las anteriores instrucciones. Se le ha prestado una cierta atención modificando la tabla y haciendo mayores especificaciones de la documentación, por lo cual tiene que ser tenido en cuenta.